Buenas tardes, jóvenes. Estamos con 18. Vamos a dar inicio a la... ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se lo escucha. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, buenas. Entonces vamos a partir ahora con el... son tres sesiones grabadas. La primera es la mía. Habla de lo que es el efecto de la simulación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego vamos a hablar de lo que es la anatomía laparoscópica o mínimamente invasiva de la región inguinal. Los datos de accidentes de aviación. Todos. Lo único que quiero comunicar en mi escritorio. Ya se ve, Doc. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Esto es lo que se llama educación que construye. Y ese sería como el macro título. Y el mensaje es la simulación hacia el maestro, ¿no? Que el hecho de realizar un ejercicio en forma bien ejecutada, en el contexto teórico, cognitivo y actitudinal, que son los tres pilares del constructivismo, tú puedes adquirir e incorporar la habilidad en forma progresiva, ordenada y que va a permanecer por mucho tiempo como parte de tu cuerpo, siempre y cuando lo vayas recordando regularmente. Partimos. Ahora sí. INDO es el Instituto Nacional de Diabetes y Obesidad. Tú sabes, Ezequiel, que nosotros nos dedicamos a lo que es cirugía bariátrica. Esta es nuestra pasión. Pero dentro del mismo instituto, que ya pronto te vamos a tener por acá, la satisfacción también nuestra de tenerte y conocer lo que es el centro, tiene un área específica que va orientada a lo que es la educación. Y en ese contexto, para nosotros, la simulación es un elemento central en la formación del residente de cirugía o del médico, del cirujano ya formado, que no tuvo la oportunidad de enfrentarse a un campo de la simulación y mejorar sus capacidades. Y esto es una cuestión muy parecida a esta circunstancia, ¿no? Que cuando uno de repente se encuentra en una situación inesperada, ¿no? Y dices, ¿qué quieres? O sea, ¿ahora qué hago cuando yo me encuentro una cosa así, verdad? Esta es una situación de un piloto, ¿no? Que se va a comunicar con la tripulación y les comunica que es un vuelo de aerolíneas de Buenos Aires a Cochabamba, o sea, con escala en Santa Cruz, y que el tiempo está muy bueno, que el tiempo promedio de vuelo va a ser de una hora 45 hasta Santa Cruz, con una escala corta de 20 minutos y luego Cochabamba, y que todo el personal está preparado para atender en lo que ustedes necesiten y siéntanse cómodos. Lo único que quiero comunicarles es, dice en ese momento el piloto, es que este es mi primer vuelo oficial volando una aeronave. Y Ezequiel Palmisano está entre los pasajeros, ¿no? La puerta está cerrada, tú ya no puedes salir del avión. Lo único que queda es cruzar los dedos y empezar a rezar para ver qué es lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Esto se ha visto mucho en muchos congresos y todo, pero son datos actualizados en relación a lo que los datos de accidentes de aviación. Esto va orientado ¿a qué? A que la perfección ha hecho que la aviación tenga muy pocos. Hace 2 días hubo en Cochabamba un accidente aéreo militar, que las cifras son un poco más bajas que de la aviación civil, un avión de combate con los dos ocupantes, que fueron eyectados de la nave y el avión estalló en el aire y cayó contra una casa y mató a una persona. Entonces, una mortalidad en la aviación militar es uno en 7 millones y en la aviación civil esto es 1 en 10 millones. Y gracias a qué sucede eso, ¿verdad? La imagen de abajo son imágenes inesperadas de repente de accidentes aéreos que a veces ni siquiera encuentras los aviones y menos los ocupantes. Va en el sentido de que la aviación ha hecho grandes avances e inversiones en lo que es simular para aprender a volar bien, actualizarte regularmente, mantener tu licencia para continuar volando el A380. Y en ese contexto es que las cifras
El año más siniestoso en el mundo fue el 2017 con 36.8 millones de vuelos y de los cuales un accidente cada 7.36 millones, y este año fue considerado el año más siniestoso en las últimas 2 décadas. Entonces, y obviamente si vamos un poco más allá a lo que es la NASA, ¿no? con temas de los vuelos, el viaje a Marte, todo eso implica mayor inversión. Y es esto, ¿no? lo que la aviación y la NASA logran con simuladores de última generación que simulan la cabina del 737 o del avión que estás viendo en ese momento, donde tú puedes enfrentarte a maniobras tan complejas como que se apaga un motor, como que se incendia el otro, o circunstancias en que se apagan todos los motores y todos los pilotos y el copiloto tienen que estar y todo el recurso humano preparado para enfrentar casos de esta situación. ¿Qué ocurre con otras áreas? El área quirúrgica. Yo me formé en Chile, Siquiel, a la altura de los 90 al 97, donde todavía el sistema de enseñanza-aprendizaje era tutorial. Mi profesor, ¿no? al cual yo seguía, y el grupo de docentes del servicio de cirugía, donde el maestro es el que da las lecciones, el profesor Lira, Lombardi, grandes estrellas de la cirugía Otaiza, de la cirugía chilena, ¿no? donde él muestra cómo es la cirugía en vivo a través de una laparatomía, porque el 92 estaba partiendo con la cirugía mínimamente invasiva en Chile. Y obviamente las oportunidades son muy reducidas, es más, el R3 o el 4 es el que está ayudando al cirujano principal. Entonces las oportunidades son pocas, pero en esa época no existía tantos problemas médico-legales en el contexto de que reclamos por parte de los pacientes de que operara el médico en formación. Cambia un poco esto el panorama cuando ingresa la cirugía mínimamente invasiva, donde las condiciones de un quirófano permiten no solamente acceder en forma directa, sino que por múltiples pantallas, y la curva de aprendizaje en este sentido se facilita, pero al inicio no es muy fácil, porque de igual, la misma manera, son la generación de mayores los que acceden primero a la formación y nosotros los que vamos en la formación en la residencia seguimos. Pero definitivamente uno tiene que buscarse algunas alternativas, es decir, ¿y cómo puedo acceder yo a este tipo de formación si mucha de mi residencia no fue muy laparoscópica? Los últimos 2 años míos fueron de mínima invasión full, y eso depende fundamentalmente de uno, del querer meterse, buscar opciones y oportunidades, y es ahí donde yo conocí el Centro de Simulación de la Universidad Católica de Chile. ¿Cuáles son las tasas de error en otras áreas en relación a lo que es la salud? ¿No? El tema del aeromodelismo, 1 en 560, el tema del paracaidismo, 1 en 100.000, submarinismo, 1 en 34.000, y en medicina, fíjense, es un tema muy preocupante, muy llamativo, y estamos hablando 1 en cada 300, ¿no? el error médico. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos pensar en tener los estándares de la aviación, mejorar nuestros niveles de formación, sabiendo de que todavía nuestro sistema híbrido, todavía del antiguo sistema tutorial, con un perfil ya incorporado en muchos centros donde la simulación ha ganado un espacio inmenso y que ha cambiado el transporte de objetos de son la generación de mayores los que acceden primero a la formación y nosotros los que vamos en la formación en las residencias seguimos. Pero definitivamente uno tiene que buscarse algunas alternativas, es decir, ¿y cómo puedo acceder yo a este tipo de formación si mucha de mi residencia no fue muy laparoscópica? Los últimos 2 años míos fueron de mínima invasión full, y eso depende fundamentalmente de uno, del querer meterse, buscar opciones y oportunidades, y es ahí donde yo conocí el Centro de Simulación de la Universidad Católica de Chile. ¿Cuáles son las tasas de error en otras áreas en relación a lo que es la salud?
¿no? El tema de lo del aeromodelismo, 1 en 560. El tema del paracaidismo, 1 en 100.000. Submarinismo, 1 en 34.000. Y en medicina, fíjense, es un tema muy preocupante, muy llamativo, y estamos hablando 1 en cada 300, ¿no? El error médico. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos pensar en tener los estándares de la aviación, mejorar nuestros niveles de formación, sabiendo de que todavía nuestro sistema híbrido, todavía del antiguo sistema tutorial, con un perfil ya incorporado en muchos centros donde la simulación ha ganado un espacio inmenso y que ha cambiado? Y como él dijo muy bien en la presentación, eh, Modelismo, 1 en 500. Bueno, a seguir. Como él dijo muy bien en la presentación, Es el doctor Palmisano, existen algunos seres vivientes que no solamente dedicamos la atención a nuestros pacientes, sino también dedicamos una gran parte de nuestra labor al proceso de enseñar y aprender. Y creo que esta es una de las funciones que más me gusta cumplir y que comparto con mi amigo Tito. Bueno, sin más preámbulos, voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si está todo en condiciones. Yo voy a hablar sobre un tema que realmente a mí me ha apasionado en los últimos años, que tiene que ver acerca de ciertos conceptos actuales de la anatomía endoscópica de la región inguinal. A ver si pasa la presentación. Ahora sí. Bueno, estas son las dos imágenes de mis dos segundas casas. A la izquierda, la fachada del Instituto Universitario Italiano de Rosario, donde me desempeño como docente universitario y hago propicia la oportunidad para contarles que recientemente he ganado el concurso de profesor titular en la universidad, y para mí esto ha sido una enorme satisfacción desde lo académico. Y la imagen que ustedes tienen a la derecha es la fachada centenaria del Hospital Español de Rosario. Fue el hábitat que abrió sus puertas una vez que emigré de la residencia para hacer toda mi curva de aprendizaje sin límites en la cirugía de la pared abdominal, y de alguna manera es donde pongo todas mis fuerzas en lo asistencial, en la atención de los pacientes. Dentro de los puntos que voy a destacar en esta presentación tendré en cuenta conceptos sobre reparación inguinal, distintas alternativas sobre accesos mínimos. Fundamentalmente haré hincapié sobre nueva nomenclatura y sobre la actualización conceptual de la anatomía del orificio miopectíneo. Lógicamente, cada día llegan a nuestro consultorio, a nuestra oficina, pacientes con defectos muy diversos en su pared abdominal. Pueden ser defectos grandes, defectos más pequeños, y es ahí donde nosotros vamos a tomar nuestra estrategia de trabajo en cuanto a la técnica que vamos a implementar para su reparación. Como siempre digo, el cirujano con dedicación a una determinada patología no puede contar con una sola estrategia para tratar a sus pacientes, sino que debe contar con una gama de opciones y aplicarla según caso, tal cual los sastres italianos preparan sus trajes para sus clientes. Y cada uno logrará fundamentalmente sus resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependerá del esfuerzo de cada uno en su formación, en su entrenamiento, en lograr decidir una reparación de pared como lo que ustedes ven en la imagen de la izquierda, o como se pueda, así decía un maestro, los que ven la imagen de la derecha. Existen distintas alternativas, sí, distintos accesos para reparación endoscópica, el acceso TAP,
transabdominal preperitoneal, es decir, a través de este acceso yo me voy a introducir, me voy a sumergir en la cavidad abdominal y tengo un tejido interpósito al espacio de trabajo que es la serosa peritoneal. En tanto que existen accesos que son netamente endoscópicos, como son los accesos extraperitoneales o su versión ampliada, como así fue descrita por el doctor Jorge Dáez, que es lo que se ha dado en denominar bajo el acrónimo de ITEP. A fines del 2020 publicamos con un amigo personal, un gran maestro de la cirugía del aparato abdominal de México, el doctor Héctor Armando Cinero, algunas consideraciones respecto al lenguaje médico que a nosotros nos parece fundamental. ¿Qué quiero decir? ¿Qué intentamos transmitir con esto? Fundamentalmente, que muchas veces solemos decir ciertos conceptos, solemos explayarnos con ciertos conceptos para que nos entienda el público, pero que en realidad estamos erróneamente difundiendo. De aquí que surgió esta carta al editor que escribimos para la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia. Y el primer punto es tener en cuenta una diferencia conceptual, que es cuando hablamos de accesos extraperitoneales, hablamos de un acceso puramente endoscópico. Aquí no transgredimos los límites de la hoja posterior de la vaina del recto o del peritoneo propiamente dicho, en tanto que cuando nosotros accedemos por TAP, vamos a transgredir los límites del peritoneo, vamos a enfrentarnos directamente a las vísceras intraabdominales, intraperitoneales, y por lo tanto, para poder llegar al espacio preperitoneal o extraperitoneal, debemos abrir el peritoneo, razón por la cual este es el verdadero acceso laparoscópico. Yo intento ahora describir de alguna manera una secuencia de ideas que he plasmado en distintos eventos y que también la hemos publicado. Allá por el año 2016, en el Congreso Paraguayo de Cirugía, hablaba de los denominados postulados en formación en cirugía endoscópica de la pared abdominal, y fíjense que el punto número 6 de estos postulados es el reconocimiento anatómico. Allá en el 2018, junto a un amigo personal, el doctor Derlin Juárez Múas, tuvimos una tormenta realmente complicada, viajando desde Argentina a Madrid al segundo congreso de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia, y describimos un poco como maniobra distractiva lo que llamamos la tormenta perfecta en la cirugía laparoscópica de la hernia inguinal. Y fíjense ustedes que nuevamente aparecen variantes anatómicas de la visión crítica de seguridad, es decir, una vez más aparece la cuestión anatómica. Y finalmente, un mes después, viajaba para Uruguay a la jornada del capítulo de cirugía del interior de Carmelo. Fíjense que hablábamos de los puntos claves para el tratamiento endoscópico de los defectos de la pared abdominal, y el punto número 4, nuevamente aparecía una cuestión estrictamente vinculada a una cuestión anatómica. Pero como a mí me gusta no solamente decir lo que hago, sino que también demostrarlo con el ejemplo, he tenido la oportunidad de publicar estas 3 ideas en esta guía para procedimientos quirúrgicos de las primeras jornadas regionales del capítulo argentino del American College allá en julio del 2018, y se ven perfectamente los 3 dados planteados previamente. ¿Qué tiene en común cada uno de ellos? La anatomía. Y como dice fundamentalmente Claude Bernard, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, y esta es probablemente la clave del éxito más importante en la cirugía de la pared abdominal, pero por sobre todas las cosas de la región inguinal. Y quiero aclarar algo, voy a contar una anécdota de apenas unas horas. Fui a operar a una ciudad de 2 horas y media de donde resido, que es la ciudad de Rosario, y tuvimos que pasar de una estrategia extraperitoneal a una estrategia transabdominal porque en realidad no podíamos visualizar la anatomía como nosotros queríamos, múltiples episodios de atascamiento, proceso herniario muy grande, procesos herniarios múltiples en un mismo orificio miopectíneo. En definitiva, uno tiene que buscar esa anatomía. Esa anatomía está presente, pero uno tiene que ir a buscarla a través del acto de la disección anatómica.
Desde el año 2016 aparecieron algunos artículos interesantes, principalmente el de la visión crítica de seguridad del orificio miopectíneo, publicado por el doctor Daes y Edward Felix, de alguna manera emulando lo que publica Strasberg en el año 1995 como concepto de visión crítica de seguridad para la colecistectomía biolaparoscópica. En lo personal he tenido la oportunidad, junto a otros grandes colegas y amigos mexicanos y colombianos, en el año 2018 publicar un artículo de revisión sobre maniobras claves y trucos, tips and tricks, sobre estrategia extraperitoneal de visión ampliada. Y en el 2019 y 2020 aparecieron dos artículos muy interesantes, uno a la cabeza de Marcelo Furtado, sobre la sistematización laparoscópica, de la reparación laparoscópica de la hernia inguinal basado en la Y invertida y los 5 triángulos, un concepto que deriva de la tesis doctoral de Marcelo Furtado, pero que no había sido publicado hasta entonces, aún habiendo sido muy difundido en la gran mayoría de las publicaciones y en la gran mayoría de las presentaciones verbales. Y en el 2020, el mismo grupo, pero a la cabeza del actual presidente de la Sociedad Brasilera de Hernia, el doctor Cristiano Claus, aparecen las denominadas 10 reglas de oro, que en definitiva no es más que sumar la visión crítica de seguridad, las maniobras claves y trucos, el rol de la sistematización anatómica basado en la Y invertida y los 5 triángulos, y de alguna manera ser un capítulo orientativo de lo que deberíamos hacer. Todos estamos acostumbrados a esta descripción anatómica que ha hecho, como les dije, en su tesis doctoral Marcelo Furtado, donde vemos el concepto de la Y invertida. Este es el orificio miopectíneo del lado derecho, su visión posterior. Esta Y invertida constituida encima del tracto púbico por los vasos epigástricos inferiores, por dentro el conducto deferente y por fuera los vasos gonadales. Les recuerdo que esto no es cordón espermático, sino que son los elementos que dentro del canal inguinal van a constituir el cordón espermático. Es importante saber que gracias a esta Y invertida se han podido reconocer algunas estructuras anatómicas. Fíjense que por encima del tracto iliopúbico, lateral a los vasos epigástricos inferiores, tenemos el orificio inguinal interno, sitio donde van a aparecer las actuales denominadas hernias laterales, lo que antiguamente llamábamos indirecto, y medial a esos vasos epigástricos inferiores, el famoso triángulo de Hesselbach. Allí reposa la fascia transversalis, que es el piso del trayecto inguinal, y donde vamos a encontrar lo que hoy la Sociedad Europea define como hernias mediales, que antiguamente llamábamos hernias directas. Por debajo del tracto iliopúbico y por dentro del conducto deferente vamos a tener la proyección del orificio femoral o crural, por donde van a acontecer las hernias del mismo nombre. Entre el conducto deferente y los vasos gonadales vamos a encontrar una zona, como a mi amigo Tito le gusta llamar, el triángulo de Doom, que es el triángulo de la muerte, donde reposan los vasos ilíacos, por dentro la vena y por fuera la arteria, y por fuera de los vasos gonadales en dirección a la espina ilíaca anterosuperior vamos a encontrar la zona de la electricidad, la zona de la sensibilidad, la zona del dolor, en la zona donde va a estar plagadas de estructuras nerviosas. En el año 2018 nos juntábamos en Medellín, y este es el doctor Adolfo Bre Andrade. Él es venezolano de nacimiento, radicado en Chile desde hace unos años y actualmente está cumpliendo su labor docente y asistencial en la bellísima isla de Pascua. En ese momento ya estábamos pensando en algunas cuestiones vinculadas a algunos conceptos que todavía no habían sido debidamente aclarados en esta descripción de la Y invertida y de los 5 triángulos. Nosotros esto de alguna manera lo avanzamos en el manual práctico de cirugía endoscópica de pared abdominal que tuve el honor de editar y publicar a fines del año pasado, y junto al doctor Bre Andrade publicábamos por primera vez esta idea
de actualizar el orificio miopectíneo en cuanto a algunos aspectos anatómicos, pero sin lugar a dudas, a comienzos de este año, publicamos esta actualización en una revista hispanoparlante y brevemente se está publicando en una revista de habla anglosajona para universalizar un poco más este concepto, basado fundamentalmente en algunas definiciones muy claves. Para quien no conozca a este gran maestro, es el doctor Edward Felix. Edward Felix probablemente sea uno de los padres actuales, aunque ya retirado de la función asistencial, de los accesos mínimos de la reparación de hernias de la región inguinal. Tuve el honor de compartir con él como disertantes en Abdominal Wall Reconstruction, en el curso cadavérico de Montefiore en el Bronx, en Nueva York, y fíjense que en su clase magistral plantea algunos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con, primero, la posibilidad de visualizar tres posibles zonas de debilidad del orificio miopectíneo, poder poner de manifiesto las denominadas hernias ocultas, especialmente las femorales y las indirectas en las mujeres, y prevenir no solamente, es decir, no solamente tratar la hernia por la cual viene el paciente a la consulta, sino también prevenir los otros dos sitios de debilidad, pues él considera tres sitios de debilidad del orificio miopectíneo. Bueno, acá yo les voy a mostrar una región inguinal izquierda, un orificio miopectíneo, donde se ve la visión crítica de seguridad, donde se repasan todos los elementos anatómicos y fundamentalmente, una vez que uno repasa esta visión crítica de seguridad, puede poner de manifiesto algunos puntos muy importantes a actualizar. Esta es la visión de la Y invertida. Fíjense, los vasos epigástricos inferiores, el conducto deferente, los vasos gonadales y la proyección de la Y invertida. Como les dije, esta Y invertida va a considerar la división en 5 triángulos. Estos 5 triángulos fundamentalmente se dividen de acuerdo a las 10 reglas de oro en 3 zonas de disección. La zona 1, que es la lateral, la externa, los vasos gonadales hacia la espina ilíaca anterosuperior. Los autores la describen como la zona de inicio para la disección. La zona 2, que es el compartimiento medio, de donde vamos a encontrar fundamentalmente la típica imagen de Lighthouse, que es el complejo Pubis Cooper, y finalmente la zona 3, que es la zona más compleja, donde encontramos las estructuras anatómicas, el deferente y los vasos gonadales. Si nosotros nos detenemos fundamentalmente en la zona número 2, podemos ver perfectamente los vasos epigástricos inferiores, el conducto deferente, el complejo Pubis Cooper, aquí la proyección del triángulo de Hesselbach, donde reposarían las hernias mediales, donde apunta la pinza de Maryland o Maryland, un defecto de tipo femoral o crural que no está presente en este paciente, pero todavía nos queda por describir este defecto que no ha sido descrito en el concepto de la Y invertida y los 5 triángulos, como van a ver, ahí se ve perfectamente la corona mortis, que es una anastomosis vascular entre los vasos provenientes de los epigástricos inferiores y provenientes de los vasos obturatrices. Y fíjense cómo aquí podemos poner de manifiesto, cabalgando por debajo del complejo Pubis Cooper, un cojinete graso que puede estar presente en muchos pacientes siempre y cuando lo busquen. Recuerden la frase de Clauber: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentre. Lógicamente esto hay que hacerlo con mucha precaución, con mucha delicadeza. Esto requiere algo de expertise. Estamos trabajando prácticamente sobre los vasos que conforman la corona mortis y podemos generar un sangrado importante, pero también podemos hacer la prevención, como en este caso, de una hernia que puede llegar a progresar a una hernia obturatriz. En definitiva, lo que estamos poniendo de manifiesto es que nosotros no debemos olvidar que este triángulo femoral no debe quedar limitado como tal. En definitiva, cuando nosotros colocamos una malla, lo que estamos intentando de hacer es lo que se ve en el video, tratando de que, en este caso, el perrito de color blanco
como si emulara a una hernia, no pueda pasar por el orificio herniario, mientras que el perrito negro, emulando también una hernia, sí pasara por el defecto herniario. Este es un video muy lindo que apareció en la red social Instagram y donde muestra fundamentalmente los distintos tipos de hernias y volvemos a la hernia directa o medial, indirecta o lateral y la hernia femoral. Y la pregunta que nosotros nos hicimos con el doctor: ¿y qué pasa con las obturatrices? El primer concepto de actualización tiene que ver con ampliar el triángulo femoral o crural, ampliar sus límites por debajo del complejo pubis-Cooper y pasar a llamarlo triángulo fémoro-obturatriz. En definitiva, nosotros nos vamos a encontrar con 5 triángulos: el Hesselbach, dolor, muerte, el lateral y el fémoro-obturatriz, con 3 ligamentos: el Cooper, el lacunar, el iliopúbico, 3 vasos epigástricos inferiores, ilíacos, corona mortis, 3 nervios, genitofemoral, femoral y femorocutáneo lateral. ¿Por qué todo esto? Porque fundamentalmente, como dice el doctor Félix, no solamente vamos a tratar la hernia por la cual el paciente llega a nuestra consulta, sino que también tenemos que prevenir las otras hernias que pueden llegar a aparecer en el orificio miopectíneo. No debemos operar en cuotas al paciente, sino en una sola vez. Como decía un maestro, debemos operar 1 y 20 veces a nuestros pacientes, pero en la primera cirugía y no en reiteradas oportunidades. Por eso es que necesitamos mallas amplias que no solamente ocupen el defecto directo, el indirecto, el femoral, sino que también el obturatriz. Esta es una imagen, una visión transabdominal inguinal derecha en un varón, donde se ve perfectamente medial a los vasos epigástricos inferiores el triángulo medial, el lateral, por debajo del tracto iliopúbico, tenemos el conducto deferente, el triángulo femoro-obturatriz, el triángulo de Doom o de la muerte, y finalmente el triángulo de el dolor. Ahora bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta la regla de los 3, como yo le llamo, vamos a publicar en breve. Fíjense, zona 2, el primer triángulo, que es el triángulo medial, el triángulo femoral, y ampliar el triángulo femoral para llamarlo femoro-obturatriz y buscar sistemáticamente las hernias obturatrices. Tercio superior, tercio medio y finalmente el tercio inferior. Ahora, ¿qué pasa en las mujeres? Medial a los vasos epigástricos inferiores, el triángulo medial, lateral, lateral. Medial al mismo, el triángulo femoro-obturatriz. Ahora la pregunta que uno se hace es qué pasa del ligamento redondo hacia afuera. Del ligamento redondo hacia afuera queda demostrado una vez más que la Y invertida fue una descripción solo hecha para el sexo masculino, no para el sexo femenino. A la Y le falta una pata. Fíjense que los triángulos de Thum o de la muerte y el triángulo del dolor o de la sensibilidad o la electricidad no tienen un punto de unión o de separación entre sí, sino que están unificados. Y fíjense que ya en esta revisión, un artículo de revisión publicado por Seid en 1904, en una descripción nuevamente esquemática en un varón, se describe el trapezoide del desastre. Fíjense que esta sería la descripción que correspondería a las mujeres, fundamentalmente considerando que y que el triángulo de Doom y del dolor no están separados por ninguna estructura macroscópicamente desde el punto de vista anatómico. Él es Alfonso Roque Albanese, probablemente conocido por muchos de ustedes. Fue un gran maestro de la cirugía de la pared abdominal, un honor para nosotros y un homenaje para él por ser compatriota, un argentino más. Y fíjense que en su libro, que he tenido oportunidad de tener una copia a mano de puño y letra, a mano alzada, ya aparecía la figura de la Y invertida, los vasos epigástricos inferiores, el deferente, los vasos gonadales. En este trabajo publicado en el 91 por SPO, fíjense que si nosotros vemos la descripción de la región posterior de este preparado cadavérico, se ve perfectamente, y una vez más, la
La Y invertida, los vasos epigástricos inferiores, el deferente, los vasos gonadales, aquí el complejo pubis-Cooper, y se ve perfectamente una hernia de tipo medial o directa y una hernia de tipo femoral. Marcelo Furtado hizo lo propio y logró popularizar a través de la región de la endoscopía, la laparoscopía, la Y en ángulos, y creemos nuestro humilde aporte, fundamentalmente incorporar a nuestro vocabulario y al proceso de enseñar y aprender el triángulo fémoro-obturatriz y el trapezoide del desastre. Me encantó esta frase de Leriche, citada por el mismísimo Alfonso Roque Albanese, y que dice: cada vez que la cirugía aborda un nuevo campo quirúrgico, la anatomía debe ser retomada para aportar precisiones que faltaban. No es que se descubra algo desconocido, sino que cambiando la óptica aparecen detalles que el conocimiento de la anatomía descriptiva no los había apreciado o de los que solo se desconocía su interés. Respondiéndole a un gran amigo personal de México, el doctor Roberto Estrada, lo que intento transmitirle es sustituye los que nos precede. Solo lo que intentamos es ampliar algunos conceptos prácticos. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda difundirlos e incorporarlos a nuestro vocabulario. Este artículo está publicado en la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia. Ustedes pueden googlearlo, ingresan a esta página. Allí tienen el artículo de actualización. Hoy día está triplicado el número de descargas y el número de visitas, pero pueden tenerlo en versión PDF totalmente gratuito en idioma hispanoparlante, razón por la cual no habría ningún inconveniente de que todos ustedes puedan ver su biblioteca virtual. Una vez más, muy agradecido por la invitación y espero las preguntas del auditorio. Bien. Esta fue la primera presentación de Palmisano en relación a la nueva nomenclatura de lo que es la región inguinal. Vamos a complementar con esta. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Vamos a adelantar muy rápido la clasificación. Y solo para consolidar lo que nos habló, esta es la sistematización de la reparación laparoscópica de hernia inguinal con la técnica TAP, basado en el concepto anatómico de la Y invertida y los 5 triángulos. La tesis de Marcelo Furtado con Cristiano Claus, todos brasileros. Y uno lo que encuentra cuando uno opera una región inguinal es claramente el concepto de Y invertida. Vasos epigástricos hacia arriba, el ligamento iliopúbico internamente o inguinal visto por delante. Si es derecho, hacia medial el conducto deferente, acá con los vasos deferenciales, hacia lateral, y han visto en el varón, esto tiene que ser de varón, los vasos gonadales, que en este caso serían los vasos testiculares, el triángulo de Hesselbach con el triángulo medial, hernias directas, el triángulo lateral con el orificio inguinal profundo, las hernias indirectas, el triángulo crural más el obturatriz en la parte inferior por debajo del ligamento de la cintilla ilopubiana, el triángulo de Doom o el triángulo de la muerte entre el conducto deferente y los vasos gonadales. Aquí vamos a encontrar vena, arteria y nervio femorales, que son los ilíacos que están saliendo hacia las extremidades y convirtiéndose en femorales. Y por fuera de los vasos gonadales o testiculares vamos a encontrar el triángulo de Paine, que acá encontramos las estructuras nerviosas como el nervio hilo-hipogástrico, el hilo inguinal y el ramo genital del génito femoral. Esto mismo se puede ver. Esto es una vista con peritoneo.
acá ya sin peritoneo. Y la idea es esto, o sea, esta nueva visión, el nuevo concepto de la Y invertida, facilita la comprensión y el reconocimiento de las estructuras anatómicas. Repitiendo, fíjense que claramente ve los vasos epigásticos, iliopubiana, el conducto deferente, los vasos testiculares o gonadales, triángulo de Dunn, el triángulo de Penn, y ahí tenemos los 5 triángulos, y en base a estos 5 triángulos y el ligamento, la imagen en la Y invertida de los vasos epigástricos deferente y vasos gonadales o testiculares, que se ha planteado esta nueva sistematización de la región inguinal vista por detrás, o sea, desde la cavidad peritoneal, donde vamos a encontrar también las hernias directas, que se llaman ahora mediales, las indirectas o laterales, las femorales, que siguen siendo crural, el triángulo de Dunn, con los vasos. ¿Para qué sirve este sitio? Para no poner ni un punto ni una grapa por el alto riesgo de la lesión vascular o nerviosa, y tampoco en la región del dolor, donde están el hilo hipogástrico y el hilo inguinal, ya que en este sitio perfectamente nosotros podríamos engrampar o suturar los nerviositos y causar dolor. Los nervios se tienen que colocar, o sea, las grapas se tienen que colocar en esta parte, en el triángulo súper externo y en el ligamento de Cooper, como vamos a ver a continuación. Entonces, una vez que uno identifica, hace las 3 zonas de disección. Cuando uno está disecando, hace la disección lateral, los ilios, los nervios. En la disección medial vamos a encontrar el complejo pubis-Cooper, el ligamento de Cooper y los sacos de las hernias directas. Y en la disección central vamos a encontrar los vasos deferentes en la parte medial, los vasos testiculares en la parte lateral y el triángulo de Dunn. Entonces, esto es crítico al momento de la disección. Los trócares, y fíjense cómo de claro es la visión: vasos epigástricos, vasos testiculares, conducto deferente a los vasos deferenciales, el triángulo de Hesselbach, acá vamos a encontrar el triángulo medial, el lateral, el orificio inguinal profundo, que es perfectamente visible, fíjense acá, en una visión endoscópica. En la maqueta que tenemos en el instituto, entonces esta vista posterior, si lo vemos por atrás, es la cintilla iliopubiana o de Thompson, que visto por delante en la cirugía abdominal de la pared abdominal anterior, es el ligamento inguinal. Va del tubérculo púbico al espina ilíaca anterosuperior, y esto nos va a dividir en la parte superior en el triángulo de Hesselbach, el orificio inguinal profundo, por debajo del ligamento la cintilla, el orificio crural, por donde están emergiendo los vasos, hacia la región femoral, el triángulo de los vasos femorales o el triángulo crural, que aquí se forman las venas crurales o femorales, el ligamento de Cooper con la cintilla, con la corona mortis, que es un sistema de comunicación arteriovenoso entre un sistema de alta presión como es los vasos obturatrices con los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Entonces, con esto lo que estamos consolidando es la imagen en la técnica TAP. Luego Palmisano nos va a mostrar la técnica TEP, ¿verdad? Aquí estamos viendo nuevamente la parte de los vasos epigástricos. Hacia abajo, vasos testiculares, conducto deferente. Entonces, uno ya no se puede equivocar en la maqueta. Los triángulos, ahí tiene, hernias inguinales directas, hernias inguinales indirectas, hernias femorales, y acá tenemos que agregar las obturatrices, el triángulo del dolor y el triángulo de Dunn. En el procedimiento, lo que nos hace una tijera a través del cual los elementos anatómicos, y una vez que bajamos los elementos del peritoneo parietal, uno va a poder identificar con bastante precisión los nervios. Este es el triángulo de Penn, con el nervio, el hilo hipogástrico, el hilo inguinal, ¿verdad? Ahí se los ve con bastante precisión. La proyección simulada de los vasos epigástricos de la Y invertida y los triángulos en sus distintas posiciones. Esos son los vasos epigástricos con la vista interna en la maqueta. ¿Y qué nos permite? La verdadera ventaja de la reparación de hernia inguinal laparoscópica nos permite reparar lo que decía Ezequiel: una hernia inguinal directa, una indirecta, una femoral o incluso hernia obturadora o hernias recidivadas, ¿verdad? En las distintas posiciones. Obviamente, esto va a depender de la colocación de una malla suficientemente grande en el espacio retromuscular, de manera que podamos cubrir
defecto de las hernias directas, de las indirectas, de la femoral, de la crural, y así evitarnos recidivas o defectos no cubiertos por la malla. Fíjense, esta es la corona mortis, este es el ligamento de Cooper, la comunicación de los vasos obturatrices con los epigástricos, el ligamento de Cooper, la malla instalándose. Existen muchas formas de colocar la malla. Actualmente lo que más se utiliza son pegamentos, ¿no?, que sirven para adherir la malla hacia los tejidos blandos de la región inguinal, suturas en algún momento o los tackers, que habitualmente yo los necesito, ¿no?, yo los utilizo. Entonces, en la cirugía laparoscópica de la región inguinal, el jueves vamos a completar la visión TEP. Hoy día hemos visto TAP, ¿verdad? Y las complicaciones, tenemos 2 minutos, ahí vamos a dejar, porque existen complicaciones del orden del dolor, el dolor, la estancia hospitalaria. Salimos de esto, vamos a visitar a Palmisano, donde está la presentación. Y el título de la próxima presentación será este. Bueno, en realidad, más que preguntas, lo que queda es felicitarte. Entré justo cuando empezabas, así que me lo agarré todo. Técnicos prácticos de todas las técnicas de la reparación laparoscópica, de la especialidad que se les ocurre. Ahora sí. Ahora sí, súper. Perfecto. Bueno. Entonces, vamos a ver el jueves y viernes, terminando la región inguinal, el estado actual de la reparación por mínimos accesos. Aquí vamos a completar lo que es TEP, con lo cual estaría visto las 2 técnicas, la TAP que hemos visto hoy y la TEP. Y además, si da el tiempo, vamos a ver la reparación de las diástasis de los rectos por vía mínimamente invasiva. Vamos a salir de esto y agradecer a los estudiantes que esta mañana me ayudaron a resolver el problema tecnológico. Era nada más que un pequeño detalle de la falta de accesibilidad entre la cámara, el audio y el Meet. Preguntas, jóvenes. Algo ocurre, ¿verdad? 18 estudiantes de 300 es inconcebible. Y después tenemos lo que está ocurriendo en el Hospital Seton ahora. Sus compañeros lo saben, lo están viviendo en carne propia. Y lamentablemente el nivel de formación pésimo de los estudiantes de San Simón no es malo, es pésimo. Realmente está muy mal. ¿Y eso es por qué? Porque los 2 años de la pandemia influyeron negativamente, ¿verdad? Y no solamente a ellos, sino también a ustedes. Y si no le ponen ganas, no estudian y no participan, no asisten a las clases, este es el resultado, ¿verdad? Entonces estamos en que yo soy partidario de que las normas tienen que ser más estrictas, la asistencia debería ser obligatoria, si es necesario retornar a las presenciales, habrá que hacerlo con la intención de obligar a los jóvenes, no sé qué hacen en esta hora, ¿verdad? No sé qué si están trabajando, cuidando a sus guaguas, pero no es posible, ¿no? Es desmotivante tener 18 estudiantes. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta aquí. Sobre las 3 zonas que mencionó es de atrás hacia adelante, ¿no? La zona 1 es el triángulo de Payne y la zona 2 sería el triángulo, la que corresponde al triángulo fémoro-obturatriz, ¿no? Es primera vez que están viendo este tema, ¿no? Si estás viendo la región inguinal derecha, por ejemplo, hay que saber, estás hablando de los triángulos, estás hablando de las zonas de disección, entonces eso es muy importante, ¿verdad?, en el contexto de la I invertida. La disección lateral es en la parte de externo a medial
donde vamos a encontrar los músculos, el psoas y fundamentalmente los nervios, el hilo inguinal, el hilo hipogástrico. Y estamos hablando que estamos fuera de los vasos gonadales. La disección medial es la zona crítica porque ahí estamos disecando el triángulo de Doom, el otro era el de Paine. Acá está este triángulo entre los vasos testiculares y el conducto deferente y los vasos diferenciales. Y en la profundidad vamos a encontrar los vasos ilíacos que están pasando a la región de la pierna transformándose en femorales. Y la disección medial vamos a encontrar por dentro del conducto deferente y aquí vamos a encontrar el ligamento de Cooper, la corona mortis, los orificios de las hernias directas y de las femorales. Está bien, gracias, doctor. Quedó claro. No hay problema. Bueno, así es que avisen a sus compañeros. PEP no es muy fácil que lo encuentren, así es que vamos a aprovechar la presencia de Ezequiel y vamos a concluir el jueves o parte del viernes con la región inguinal para luego saltar probablemente hacia lo que es vía biliar, colecistectomía, exploración laparoscópica de la vía biliar y otras opciones. Si no hay más preguntas, nos vemos el jueves, jóvenes. Estudien, estudien, estudien. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.